Chicos, ¿qué tal? Ya miren, vamos a hacer lo que es programación en este caso. Del, ci- del, del ejercicio que hemos hecho de circuitos eléctricos, todo en esta vida se lleva a programación, chicos. ¿Ok? Una meta es enseñarles a programar, a hacer robots, pero programar, o sea, programar es lo que vamos a hacer ahora. No, no lo que muchos dicen es, digite un número del. Es tan fácil decir del 13, por ejemplo, al 19. Digite un número que esté entre ese rango. Yo pongo 15. Y acá va a tener que. Acá voy a tener un botón que dice aceptar. Acepta. Y eso no es programar. Eso no es programar. Programar es hacer todo el pseudocódigo. ¿Ok? Primero, un pseudocódigo tiene dos partes importantes. Primero, las librerías y la función principal. Comenzamos con eso. Las librerías. Miren, nosotros comenzamos a decir de la siguiente manera. Siempre vamos a tomar, esto tienen que grabárselo. Numeral, include, iostream. Ok, ¿qué significa eso? La librería se define como numeral, include, entre mayor y menor colocamos iostream. ¿Qué significa iostream? Ustedes saben por el inglés, ¿qué significa stream? Dato, ¿verdad? Dato. Y de input, ¿qué es input? Entrada. O de output, salida. Entonces viene a ser una entrada y salida de datos. Yo simplemente podría estar diciendo int main, listo. Listo, ya creé mi función principal. Ya está mi función. Ahora ya yo voy a escribir acá todo el pseudocódigo, pero no, acá me falta una cosa. Lo que yo voy a crear, chicos, es lo siguiente. Es poner, estandarizamos. Using namespace std. Estandarizamos el programa. ¿Y para qué colocamos utilizando el espaciador, por así decirlo? ¿Por qué? Porque si no voy a colocar, cada vez que yo quiera ingresar o quiero ingresar un valor, por ejemplo, para que yo pueda ingresar un valor, yo tengo que utilizar la palabra cout y con los signos de menor menor. ¿Ok? Pero vamos a tomar primero. Del ejercicio que me decían, hallar la corriente cuando tienes una fuente de voltaje de 12 voltios y una resistencia de 40 kilómetros. Listo. ¿Qué es lo que tenemos que decirle primero al programa? ¿O qué el programa nos tiene que decir primero? Cout. Cout es todo lo que yo voy a escribir. Y me va a aparecer tal y cual en una plantilla. Cout, acuérdense, signos de menor menor. Y va entre comillas. ¿Ok? El Cout siempre va entre comillas y va con el signo de menor menor. Eso es todo lo que yo quiero que se muestre en pantalla. Tal y cual como yo voy a escribir. Primero, ¿qué es lo que yo necesito? Necesito el voltaje, ¿verdad? Entonces, vamos a poner defina o ingrese el valor del voltaje. Ay, voltaje. Listo. Voy a ponerle dos puntos y un espaciador para poder colocar ese voltaje, ese número. Listo. Todo lo que está acá dentro me va a aparecer tal y cual, chicos. Todo lo que está dentro del paréntesis, de las comillas, perdón. Y toda línea, toda fila siempre termina con un punto y coma. Listo. Ahora yo digo, ya listo, está bien. Computadora, me estás pidiendo que yo te ingrese el valor de voltaje. Pero ¿dónde lo vas a guardar? La tiene que guardar en una variable, en un espacio de memoria. ¿Ok? En este caso variable es un espacio de memoria que crea la computadora. Por así decirlo. Sein. ¿Ok? Lo va a guardar. Acá, perdón. Acá. Sein, mayor, mayor. Y va a crear una variable. Voy a crear una variable. En este caso la variable va a ser voltaje. Voltaje. Pero, ¿dónde está esa variable? Tengo que definir primero.
Antes de seguir continuando, tengo que ir definiendo mis variables. ¿Acá hay alguna variable? No, no hay verdad, no hay ninguna variable. ¿Por qué? Porque tal y cual yo voy a, todo lo que está en azul, todo lo que está acá en azul me va a representar tal y cual. Ahorita vamos a ver. Tal y cual me va a representar en una consola, se le llama. ¿Y dónde lo va a guardar? En voltaje. Pero yo tengo que definir mi voltaje. Ahora, son tres clases de datos. Tipo de entero, nosotros sabemos que es un valor entero. 1, 2, 3, 4, 5 hasta el infinito, pero que no tenga una coma decimal. Ahora, el tipo flotante, float, que se define como el tipo decimal. Y el tipo carácter, o sea, puede ser una letra, una vocal. Hasta puede ser un número, que yo lo defina como tipo carácter, o sea, no va a tener un valor numérico, sino va una representación nada más. Por ejemplo, el 2 no va a tener en peso numérico, sino va a ser un 2, simplemente un 2 tal y cual, un 2 no va a tener valor. Entonces yo voy a hacer con el, como me va a dar la respuesta en decimal, se supone que voy a tener que definirlo con la palabra o con el tipo flotante, ¿verdad? O decimal. Flotante, ¿cuál es la variable? La variable es voltaje. Listo. Recuerden que todo termina en punto y coma, chicos. Ahora, para hacerlo yo más ordenado, yo siempre coloco así. Como yo estoy acá, me dice ingresa el valor de voltaje, listo, acá está el voltaje. Lo que me va a pedir, ¿qué es lo que me da el circuito? Ingrese el valor de la resistencia, ¿verdad? De la resistencia. Listo. Punto y coma, todo termina en punto y coma. Debería colocarlo abajo, pero por fines prácticos yo lo coloco de esta manera. Mayor, mayor, voy a colocar resistencia. Punto y coma. Listo. Esta es una variable, chicos. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Declararla. Acá, tipo flotante también. Lo separo por comas. Resistencia. Listo. Ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Primero me va a decir, ingresa el valor de voltaje. Listo, ya toma tu valor de voltaje. Yo lo escribo. Luego me va a aparecer, esto va línea por línea, chicos. Luego dice, ingresa el valor de la resistencia. Va a leer, lo va a guardar en resistencia, pero antes tiene que estar declarada. Está acá, ya está declarada. Entonces va a seguir a la siguiente línea. ¿Qué creen que debe hacer? Muy bien, tiene que hacer la multiplicación. Entonces yo digo que la corriente, vamos a poner intensidad, ¿ya? Intensidad va a ser igual a ¿qué? Va a ser una operación matemática, ¿verdad? Que va a ser voltaje entre resistencia. Punto y coma. Todo lo terminamos en punto y coma. Pero ya tenemos esta variable. ¿De dónde aparece esa variable? ¿Qué tengo que hacer? La tengo que declarar. Intensidad. Punto y coma. Listo. Ya hemos declarado las tres variables. Voltaje, resistencia, intensidad. Ahora, ¿qué es lo que me tiene que dar el programa? Me tiene que dar la respuesta, ¿verdad? Una vez que ya tenga la respuesta que hago esta operación, internamente la computadora ya va a tener, el programa ya va a tener este valor que me tiene que salir, no sé, depende del voltaje y depende de la resistencia que yo le ponga, ¿no? Que yo ingrese. Acá no en ningún momento me está diciendo ingrese la intensidad. En ningún momento. ¿Eso quién lo da? El programa. Ahora, ¿quién me lo va a dar? Acá. Entonces me va a decir, el valor de la intensidad es dos puntos. Vamos a tomarlo de esta manera. Miren, chicos. Hemos dicho que esto tal y cual me lo va a enseñar. Todo lo de azul, ¿verdad? Todo lo que es code y todo lo que está en azul entre comillas. Y se dan cuenta que acá el sein no está entre comillas porque no es... Esta es una, perdón, es una variable. Entonces, ¿qué vamos a poner acá? El valor de la intensidad es... ¿Quién? La intensidad. Intensidad. Listo. ¿Y qué podemos poner? Bueno, vamos a ponerle un NDL, o sea, fin de línea. Punto y coma. Esto significa que se va a ir al otro, va a dejar un espacio, una línea, es como un apretar un enter. Listo. Hasta ahí vamos a hacer. ¿Ok? Y vamos a darle un
return 0. Eso lo vamos a ver en funciones. Esto de programación es muy diverso. Es demasiado para explicarles. Pero el return 0 siempre se toma para que no regrese ningún valor basura, por así decirlo. Ningún valor que no deseo. Listo. Entonces yo pongo ejecutar, correr y compilar de frente. Vamos a ver cuánto está mi computadora. Acá lo vamos a poner de frente. Programa. Programa de circuito. Ay, perdón. Circuito. Guardar. Miren, está procesando, está verificando todo el programa. Y se supone que no tengo que tener ningún error. Vamos a ver. Procesando, procesando. ¿Qué está pasando? Ahí está. Errores. Cero. No hay ningún error. Entonces, miren. Acá está. Esto no tiene nada que ver, chicos. Todo lo empieza desde el programa, desde el pseudocódigo. Miren. ¿Qué hemos creado nosotros? ¿Qué hemos ingresado? Hemos ingresado una variable. Perdón, tres variables, ¿verdad? ¿De qué tipo? Flotantes o tipo decimal. O sea, si yo ingreso una... Por ejemplo, si yo ingreso... Este sería de tipo entero. Y yo ingreso el voltaje. 10,4. ¿Cómo creen que lo va a leer? ¿Como 10,4 o como 10? Está en entero. Debería leerlo como 10, ¿verdad? Bueno, ya. Entonces digo, ingresa el voltaje, el valor de voltaje. ¿Ya ven? Todo lo que está en azul está tal y cual, chicos. Y luego, ¿qué me dice? Miren, miren cómo está parpadeando. ¿Por qué? Porque tengo un CIN. Ahí voy a guardar. En este caso mi voltaje era 12. 12 voltios ya. Luego va a tener, se dan cuenta, ya lo guardó ese 12. Luego dice, va a ir a la siguiente línea. Y me va a decir, ingresa el valor de la resistencia. ¿Cuál es el valor de la resistencia en el ejercicio anterior? Era 40K, o sea, 40.000 ohmios. Luego de ahí va a ser la operación. Va a ser voltaje entre resistencia, que me tiene que salir 0.3. En este caso, la computadora me va a dar 0.0003. 003, ¿verdad? Con 3 comas. Ahí está, perdón, con 0, claro, 0003. Ahora, me dice, ya hace la resistencia, hace la división. Y luego lo tiene guardado, no me lo está enseñando todavía. Lo tiene guardado. ¿Quién? La intensidad. Luego pasa a la siguiente línea y me dice, el valor de la intensidad es. Y miren, el valor de la intensidad es 0.0003. Listo. Bueno, en este caso viene a ser amperios. Y así, chicos, como todo lo que nosotros podamos pensarlo, todo lo que podamos pensar lo podemos programar. Ahora, sería bueno hacer bueno, no sería bueno porque pienso hacerlo, hacer un, hacer un proyecto, ¿ok? Empezando así, de cosas tan simples, vamos a crear, por ejemplo, riegos automáticos, el prendido de luces, controlar servomotores o motores desde el celular, tantas cosas que se pueden hacer. Lo que es bueno, más que todo electrónica, pero en este mundo de la programación podemos controlar todo lo que queramos. Ese es un proyecto. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Muchas gracias.